la derivada de un campo, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que en la derivada se resuelve por definición con el límite cuando h tiende a 0 de f más hy menos f de a sobre h. Ahora, dependiendo de y, esta derivada tiene, cambia de nombre, tiene una diferente representación, ¿no? Entonces, una cosa es cuando y no es unitario, en este caso decimos que es una derivada con respecto a un vector. Después tenemos las derivadas cuando la norma de y es igual a 1. Esa es una derivada direccional o en dirección de un vector. Y finalmente tenemos las derivadas cuando y es un elemento de la base canónica. E super i representa el elemento iésimo de la base canónica. Por eso E1 sería el vector 1, 0, 0, 0, ¿no? E2 sería 0,1, 0, 0, 0 y así sucesivamente. Entonces, este se llama derivada parcial. Después, tenemos nosotros que la derivada, después definimos nosotros lo que es el vector gradiente. El vector gradiente no es más que un vector de derivadas parciales. El vector gradiente, importantísimo, ¿no? Ya. Después habíamos también definido lo que es la derivada con el vector gradiente. Es decir, en lugar de calcular la derivada por la definición, podemos nosotros calcular la derivada con el gradiente. Y en ese caso, la derivada f', usa la variación de f en un punto A con un vector y, ya sea direccional, ya sea con respecto a y, sea parcial, no importa, esto es igual al gradiente de f en A punto y. Acá arriba me falta algo. Esto sería, ¿no es cierto?, la derivada en A y el vector y, igual. ¿Ya? Después venía la pregunta y decíamos, ¿cuándo esta derivada es máxima? Entonces, recordamos nosotros que el gradiente, y esta parte es importantísimo, ¿no? El gradiente de f en A indica la dirección en la cual el campo experimenta el máximo crecimiento o el mayor crecimiento desde A. Eso nos indica el gradiente de f en A. Indica, ¿no? En A. Indica. Entonces dice, el gradiente de f en A indica la dirección en la cual el campo experimenta el mayor crecimiento desde A. Yo les he puesto un par de ejemplos, ¿no es cierto? Les decía, en la montaña, hacia acá bajarían, hacia acá se quedarían igual, hacia acá subirían, hacia acá también suben, pero debe haber una dirección en la que la pendiente por la que van a escalar es la más pronunciada. Justamente esa dirección sería el gradiente. En una superficie donde tienen ustedes varios niveles de temperatura, ¿sí? ¿Qué nos indica el gradiente? Nos indica justamente la dirección en la que vamos a experimentar un mayor crecimiento de la temperatura. Sí, probablemente hacia acá la temperatura aumenta, hacia acá también aumenta, pero va a haber una dirección en la que ustedes experimentan el mayor cambio de temperatura. Sí, eso nos indica el gradiente. Entonces vamos a decir, ¿no es cierto?, la derivada de f en un punto A
en dirección B es máxima. ¿Qué es f'? Es la variación de f, ¿no es cierto? Es la variación de f desde A. Es máxima cuando B es igual al gradiente de f en A. Esta idea de aquí, justo lo que tienen en su pantalla, importantísimo. Después decíamos, ¿no es cierto? El máximo valor es, entonces ustedes tienen la derivada de f en el punto A y ustedes saben que el máximo valor ocurre en dirección del vector gradiente. Y esto es igual justamente a la norma del vector gradiente. Ahora, aquí hay algunas cosas que no debemos mezclar. A veces al alumno se le pregunta, y aquí anoten por ahí, subrayen justo lo que está en la pantalla, estudienle bien. Al alumno muchas veces se le pregunta, ¿en qué dirección f crece más rápido? Y el alumno contesta esto. Esto no es la dirección, este es el valor de la variación. Si yo les diría cuál es la mayor variación que experimenta f, ustedes sí podrían decir esto. Pero cuando se pregunte en qué dirección f crece más rápido, ¿sí? Entonces, la dirección es la dirección del vector gradiente. Cuando se pregunte el valor de esa variación, es decir, ¿en qué dirección experimenta la mayor variación? En esta dirección experimenta la mayor variación, ¿sí? El mayor crecimiento. Y el mayor crecimiento tiene este valor. Entonces, por favor, estas dos cosas están relacionadas, ¿sí? ¿Son lo mismo? No. Listo, estos conceptos bastante claros. Ahora, voy a hablar de un tema que no es, que bueno, regularmente algunas cosas yo les he dicho este semestre y les seguiré diciendo. Hay cosas que, temas, ¿sí? Que de manera virtual, a distancia, no podemos desarrollar mucho si de alguna manera esta modalidad hace que avancemos un poquito más lento, ¿sí? No sé, puede ser que hay profesores que avancen más rápido, al menos en la cátedra vectorial hemos notado que avanzamos un poquito más lento. Y hay temas que no podemos desarrollar como desarrollaríamos en una clase presencial. Entonces hay algo que se llama la diferenciabilidad. ¿Sí? La diferenciabilidad de un campo. Este tema solamente lo voy a nombrar, voy a explicar a dónde quiero llegar con este tema. No es un tema que vamos a desarrollar o vamos a hacer ejemplos o vamos a, a evaluar, ¿sí? Pero es un tema que quiero que al menos lo que significa geométricamente la diferenciabilidad me interesa que ustedes aprendan. Aquí hay una idea que, claro, nos va a sorprender y justamente con la diferenciabilidad le vamos a complementar. Uno creería, ¿sí? Ojo. Uno creería, ¿no es cierto?, que si una función f o un campo f es derivable, automáticamente es continuo. Y eso no sucede, es decir, eh, que un campo f sea derivable en cualquier dirección no implica continuidad. Y uno diría, chuta, pero nosotros cuando aprendimos en cálculo en una variable, justamente derivabilidad implicaba continuidad. Aquí no.
Entonces acá aparece este concepto que es la diferenciabilidad, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a decir antes de definir la diferenciabilidad, les doy la idea. Miren ustedes, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un balón, por ejemplo, o una media esfera aquí, y ustedes le ponen aquí una tabla, una superficie sobre el balón, ¿ya? Si ustedes le mueven a esta tabla sobre el balón, ustedes van a ver que esta tabla se mueve de manera suave sobre el balón. Es decir, si ustedes le aplastan un poquito acá, la tabla se inclina y se apoya sobre el balón. Si ustedes le aplastan a la tabla aquí, la tabla se inclina y se asienta un poquito sobre el balón y así sucesivamente. A esta superficie le llamamos superficie suave, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un plano que se va adaptando de manera suave a esta superficie. Pero ahora, de manera similar, ¿qué pasa si nosotros tenemos una pirámide? Y ustedes le adaptan un plano aquí en la punta y le empiezan a mover a este plano que está sentado sobre la punta de la pirámide. Le mueven para un lado y el plano sigue sobre la punta y le mueven hacia el otro lado y sigue sobre la punta. Y si quieren asentarle sobre esta cara, tendrán que al plano moverle todo hacia acá abajo para que recién se asiente, no como acá. En el balón ustedes le van, en la semiesfera, ustedes le van a este plano moviendo un poquito a la izquierda, se asienta en otro punto de la esfera. Le mueven hacia la derecha y le van moviendo y el plano se sigue asentando sobre la esfera. En cambio, acá en la punta de la pirámide, ustedes le van moviendo al plano y el plano sigue asentado sobre la punta y resulta que no se asienta sobre otro punto de la pirámide. Esta es la idea de diferenciabilidad. Yo voy a decir, ¿no es cierto?, que en este punto, este campo que representa una superficie es, es diferenciable, mientras que este campo que representa esta pirámide en este punto no es diferenciable. ¿Sí? Entonces, la idea geométrica de la diferenciabilidad es justamente esta. Es decir, puedo yo aproximarle a un plano a esta superficie, tiene una aproximación lineal. Aquí sí, tiene una aproximación lineal que es justamente el plano. Y acá, este tiene una aproximación lineal. No, porque el plano rojo que ustedes están viendo está sentado sobre la punta, sí, pero resulta que este plano también está sentado sobre la punta y resulta que este plano también está sentado sobre la punta. Entonces, esta pirámide en este punto rojo no tiene una aproximación lineal, es decir, no tiene un plano que le represente. Mientras que esta superficie, esta esfera, ¿sí?, o esta media esfera, en el punto rojo sí tiene una aproximación lineal y justamente esa aproximación lineal es del plano. Entonces nosotros vamos a decir, ¿no es cierto? Aquí, esto está en el DR2 en R, ¿sí? O sea, esto está graficado en R3. En estas superficies en R3, yo podría decir, ¿no es cierto? Una superficie es diferenciable si tiene un plano que se adapte a la superficie. En términos generales, lo que voy a decir es que un campo es diferenciable si tiene una aproximación lineal. ¿Ya? Esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan de diferenciabilidad, ¿sí? Es decir, un campo es diferenciable en un punto, ¿sí? Si en ese punto puedo encontrar una aproximación lineal. Aquí, este sí tiene un solo plano tangente, un solo plano que se adapta en este punto a la superficie. Y este acá no tiene un solo plano que se adapta a la punta. Si ustedes ponen un plano un poquito más inclinado, este plano también se adapta a la punta. Y ahora, ¿cuál es la aproximación lineal? No hay. Acá, en cambio, en este punto rojo hay un solo plano que se adapta al, al- a la superficie verde, a la superficie esférica. Entonces, acá sí tengo aproximación lineal. Esa es la idea de diferenciabilidad. Ahora, nosotros decíamos en cálculo en una variable, claro, cuando veíamos nosotros en R2 y tenían por ahí ustedes una curva, ¿es diferenciable o es derivable? Ustedes usaban el mismo concepto. Claro,
Resulta que en R2 o de R en R, en funciones escalares, sí es lo mismo. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, esta curva roja tiene una única tangente que pasa por este punto. ¿Sí? Entonces, esta recta tangente es justamente la aproximación lineal de la curva roja en este punto azul. ¿Sí? No hay otras tangentes, no hay una tangente que pase así, no hay una tangente que pase así, no. La azul que está dibujada ahí es la única tangente a la curva roja. Entonces decíamos nosotros, claro, ¿cómo se representa la pendiente de esta tangente? Con f'. Entonces, claro, aquí la diferenciabilidad, es decir, el hecho de que esta curva roja tenga aproximación lineal, está ligada justamente a f', que es quien le da la inclinación a esta curva. Ahora, ustedes tienen la función valor absoluto. Y decimos, ¿es diferenciable en cero? No es diferenciable en cero. ¿Por qué? Porque por cero podrían pasar dos tangentes. Podría pasar esta tangente de acá o podría pasar la otra tangente. Más o menos lo que pasa acá, ¿no? Como les decía, miren, hay algunos planos que se adaptan aquí. Acá, en cambio, hay algunas tangentes que se adaptan a este punto. Entonces, como tiene algunas tangentes, justamente en este punto no tiene derivada. Es decir, en este punto no es diferenciable. Acá los conceptos cambian. Ser derivable es una cosa, ser derivable en, en campos escalares, sí, quiere decir que yo puedo desde ese punto experimentar cierta variación cuando me muevo. Sí, es verdad. Si ustedes desde la punta de la pirámide se mueven hacia acá, ustedes van a experimentar un decrecimiento del campo. ¿Hay derivada? Claro, hacia acá hay derivada, hacia acá hay derivada, hacia acá hay derivada. De hecho, desde la punta de la pirámide, en cualquier dirección que ustedes se muevan, el campo decrece. Entonces hay derivadas, sí, pero ¿tiene una aproximación lineal? No. Entonces, ¿en esta punta hay derivada? Sí. ¿Es diferenciable? No. Entonces miren que acá el concepto es diferente. En cambio acá, en esta curva roja, en este punto, ¿tiene derivada? Sí. Y la derivada justamente le da la inclinación a la aproximación lineal. Entonces automáticamente cuando hay derivada, hay aproximación lineal, quiere decir que es diferenciable. En cambio, acá en el valor absoluto, ¿hay derivada? No. ¿Por qué? Porque hay dos opciones de derivada ahí. ¿Tiene aproximación lineal? No. Entonces aquí no es derivable, no es diferenciable. Entonces aquí el concepto es un poquito diferente, pero justamente se mantiene esta idea de ser diferenciable cuando hay una aproximación lineal. Listo. Entonces vamos a definir esto, ¿no? Entonces decimos sea F un campo que va desde Rn hasta R con A elemento de omega, se dice que es diferenciable en A si existe una aplicación, que es la derivada, ¿no? Ya voy a poner eso, una aplicación lineal que va de T en Rn en R, tal que el límite cuando h tiende a 0, este h es vector, de f evaluado en A más h menos f de A menos esta aplicación lineal de A evaluada en H sobre la norma de H es igual a 0. Claro, aquí cuando a nosotros nos presentan esta definición, eh, nos, nos asusta, ¿no es cierto? Decimos, bueno, ¿y ahora qué hago yo con ese límite? Miren ustedes, bueno, como les decía, no, no vamos nosotros justamente a estudiar esto, ¿sí? Pero quiero que entiendan que justamente esto de aquí, este límite igual a 0, quiere decir exactamente que hay una aproximación lineal en ese punto. Entonces, bueno, como ustedes no vieron aproximaciones lineales en cálculo en una variable, que me hubiera interesado que vean para yo poder desarrollar esta idea, pero no importa si no lo vieron.
No voy a meterme tampoco ahí. Pero yo quiero que ustedes sepan que el hecho de que esta fracción tienda a 0, quiere decir que hay una aproximación lineal. ¿Sí? Justamente, ¿qué quiere decir aproximación? Quiere decir estar cerca, ¿no es cierto? Que hay cierto, obviamente, ¿se acuerdan cuando yo les decía, miren esto? Ustedes podrían llegar de aquí a acá a través de esta curva, o podrían llegar de aquí a acá a través de esta tangente. Aquí se están aproximando a este punto, pero no están llegando. ¿Sí? Entonces aquí hay un error. ¿Sí? Entonces nosotros queremos que este error, ¿sí? Es decir, que el límite de este punto tienda a este otro. Entonces, este límite igual a 0 implica justamente que este punto se aproxima a este otro. ¿Cómo se aproxima? Por una aproximación lineal. ¿Sí? Entonces, que este límite sea 0 quiere decir f en el punto A tiene una aproximación lineal. Además, h tiende a 0, es decir, no me voy a mover de aquí a acá, pues, sino que ustedes van a moverse de aquí a acá. ¿Sí? De aquí a acá, por ejemplo. Y aquí tienen ustedes la pendiente. Y miren ustedes que llegan aquí cerquita, ¿no? Miren ustedes, una cosa es llegar del punto, entre los puntos, moverse entre los puntos rojos a través de la curva roja, y otra cosa es moverse a través de la recta verde. De la recta verde, miren que quedaron súper cerca. Justamente esa es la aproximación lineal. Aquí tienen. Y esta aproximación, miren ustedes que el punto verde está súper cerca del punto rojo. Esta cercanía, la posibilidad de poder acercarnos al punto rojo por una recta, es decir, la posibilidad de que aquí haya una aproximación lineal, hace que esto sea 0. Es justamente la relación entre estos dos puntos. ¿Ya? Ahora, entonces, lo mismo que les dije acá, pero ahora de manera formal. ¿Sí? F es diferenciable en A si existe, ya voy a ver que esto es la derivada, tal que hace que en el punto A sea posible realizar una aproximación lineal, donde T puede llamarse, miren, F' de A, es decir, el diferencial de F en A, o puede llamarse el diferencial de F en A, o puede llamarse el gradiente de F en A. Es decir, justamente es la derivada en A la que me permite realizar esta aproximación lineal, que es lo mismo que les dije acá, miren. ¿Existe derivada en este punto? Sí, y justamente esta derivada es la que le da la pendiente a la aproximación lineal. Lo mismo acá. Si ustedes tienen una aplicación lineal, que es justamente la derivada, con ayuda de esa derivada, nosotros construimos la aproximación lineal. Esa es la diferenciabilidad, chicos. ¿Para qué topo el tema de la diferenciabilidad? Porque si un campo es diferenciable en A, existe el gradiente del campo en A. Entonces, muchas veces yo necesito, ¿no es cierto?, usar el gradiente del campo. Y necesito plantear un ejercicio donde se vaya a utilizar el gradiente del campo. Pero ahí podría venir la pregunta, bueno, ¿y cómo plantea un ejercicio donde se usa el gradiente si no sabe que el gradiente existe? Fácil. Digo, sea F un campo diferenciable, y el rato que yo diga que el campo es diferenciable, automáticamente existe el gradiente. ¿Ya? Si un campo es diferenciable, además es continuo. Listo.
Entonces, de esta manera, ¿no es cierto? De esta manera nosotros vamos a verle a la diferenciabilidad. Y cuando yo les diga que un campo es diferenciable, ustedes dicen, ah, bueno, si es diferenciable, la primera idea que viene a mi cabeza es que ese campo tiene una aproximación lineal, ¿sí? Que en R es una recta, en R2 es un plano, y a partir de R3 no tiene una representación geométrica, pero sí se mantiene la idea de que tiene una aproximación lineal. ¿Qué más implica que sea diferenciable? Implica que existe el gradiente, implica que el campo es continuo. Listo, hasta ahí la diferenciabilidad. ¿Sí? No mucho más. ¿Ya? Listo, hablemos ahora de esto. Alguien va a decir, bueno, ¿y qué es esta transformación lineal? ¿Qué quiere decir este gradiente de f en A? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir evaluado en H? Porque aquí esto también se puede representar como el gradiente de f en A evaluado en H. Y alguien va a decir, ¿qué quiere decir el gradiente de f en A evaluado en H? Entonces nosotros vamos a ver la derivada, o sea, ¿qué representa este diferencial de un campo? Solo como dato, si yo les digo a ustedes f de x es igual a x al cuadrado, y les digo f' de x es igual a 2x, y f' en el punto 3 es igual a 6, miren ustedes que en funciones de escalares, miren ustedes que en funciones de escalares, eh, con que ustedes sepan el punto donde quieren, para calcular la derivada, esto ya toma un valor. Porque en campos escalares, solo podemos acercarnos al punto de esta manera, ¿no es cierto? O podemos movernos de un punto en esta manera. Ahora, en un campo, ustedes saben que para la derivada no solo necesito el punto. Miren aquí, f' en 3, que es el punto, ¿no es cierto? Es decir, ustedes tienen así, en 3. Ustedes ya saben que la inclinación de esta pendiente es 6. ¿Listo? Nada más. En cambio, en campos, cuando nosotros pensamos en la derivada, no es suficiente el punto. ¿Por qué? Porque podría ser hacia acá, podría ser hacia acá, podría ser hacia acá, no sabemos hacia dónde. Entonces, el diferencial de un campo es una función o es un campo. Entonces, aquí, por más que sepa el punto, no puedo hacer el cálculo. Insisto, acá sí, f es x cuadrado, la derivada es 2x, en el punto 3 la derivada es 6. En cambio, en campos escalares, la derivada no se puede calcular por más que sepamos un punto. Entonces vamos a decir, por ejemplo, esto. La derivada de f en un punto A depende de la dirección. ¿Ya? Entonces miren aquí, la derivada de f en A es un campo que depende de la dirección. Acá la derivada de f en 3 directamente es 6. Acá no, acá la derivada de f en A depende de la dirección B. Y eso también podría verse así, ¿no es cierto? Como el gradiente de f en A, o sea, la derivada del campo en A, depende de la dirección.
Y esto suele llamarse el gradiente de f en A evaluado en B. ¿Qué es esto? Esto es justamente, miren, la derivada de f en A con respecto a B. O en dirección B, dependiendo de quién sea B. ¿Ya? Entonces es este campo, ¿sí? Este campo de aquí evaluado en B. ¿Y qué quiere decir este campo evaluado en B? El gradiente punto B. Y recuerdan ustedes que era el gradiente punto B, justamente la derivada de f en el punto A con respecto al vector B. Entonces aquí la derivada o el diferencial de un campo ya no nos da en un punto, ¿no es cierto? Ya no nos da directamente el resultado. Entonces la derivada de un campo es un campo. Es decir, depende de otra variable. ¿Cuál es esa variable? Justamente la dirección. ¿Ya? Esa es esta transformada de la que estamos hablando aquí. O esa transformación lineal. Esto sí, importante. A veces se le dice al estudiante la derivada de f en A y nos da un valor aquí. Yo digo, ¿cómo nos da un valor? No, pues, podría dar un valor si ustedes conocieran B. Entonces, con conocer el punto no es suficiente. Falta la dirección. Si ustedes conocen el punto y la dirección, entonces sí pueden calcular la derivada. Si conocen solo el punto, entonces, como en este caso conocemos solo el punto a la larga esta derivada depende de la dirección B, por más que conozcan el punto A. Acá no, acá con que conozcan el punto ya pueden sacar directamente la derivada. Copien eso, por favor, y sigamos. Listo, sigamos entonces. Vamos ahora a estudiar la regla de la cadena. Dependiendo cuál sea el avance de los otros grupos, porque probablemente nosotros estamos un poquito adelantados, el jueves puedo hacer justamente un ejemplo de este límite, ¿sí? Solo para que vean cómo se prueba la diferenciabilidad. Con un ejemplo debería ser suficiente. Si el límite es 0, decimos que es diferenciable. Si el límite no es 0, decimos que no es diferenciable. ¿Ya? Eso vemos la próxima clase si en realidad estamos adelantados. Si no, estas deben ser las ideas de la diferenciabilidad. ¿Es diferenciable? Sí, tiene una aproximación lineal. ¿Gracias a quién? Al gradiente. Listo. Recuerden ustedes que para desarrollar la regla de la cadena, nosotros decimos, o sea, primero una composición, ¿no es cierto? Tenemos una función f que va desde A hasta B y tenemos una función g que va desde C hasta D. Para la composición es suficiente que D o las imágenes de G estén en el dominio de A. Esto es suficiente para que la composición sea posible. No importa quién sea C, no importa quién sea B, con que estas imágenes estén en el dominio. ¿Para qué? Para poder justamente ser evaluadas en el dominio, la composición es suficiente. Ya, entonces justamente vamos a definir eso, ¿no? Y voy a decir,
sea F un campo que va desde omega de Rn hasta R, ¿ya? Sea alfa un campo que va desde I hasta Rn. Ahora, alguien me dirá, sí, lo suficiente es que D, es decir, que las imágenes de alfa estén en el dominio de F. ¿Cómo así? Si aquí no importa, ¿por qué no cojo otro dominio? Miren ustedes. Ustedes tienen un campo que va desde Rn hasta R y tienen una trayectoria que va desde R hasta Rn. Alguien me dirá, ¿por qué no cogemos aquí Rm? Sería posible, claro. Solo esto, que se cumple esto, a mí me importa. Después de esto, puede ser R1, puede ser R2, puede ser R3. Pero ¿por qué no cojo R2? ¿Por qué no cojo R3? Porque el rato que yo cojo aquí Rm, este es un campo vectorial. Y los campos vectoriales todavía no hemos estudiado. Entonces, este no puede ser un vector. Y la única opción que me queda es que sea un intervalo de los reales. ¿Y qué se convierte esto en una trayectoria? ¿O qué es esto? Una trayectoria. Ya es por eso que cojo aquí un intervalo de los reales. Más adelante, cuando veamos regla de la cadena en campos vectoriales, aquí sí esto podrá ser Rm, porque lo único que me importa es esto. Y acá esto podrá ser Rp. Esto es un campo vectorial y esto también es un campo vectorial. Por ahora, no conozco campos vectoriales, no conozco campos vectoriales y la única regla que puedo desarrollar aquí es justamente esta, ¿sí? De un campo escalar con una trayectoria. Listo, y voy a decir tal que las imágenes de alfa estén contenidos en omega, que es el dominio de F, ¿no? Que es justamente lo que estoy poniendo aquí, ¿no? G, que es a quien le voy a evaluar en F, debe garantizar que sus imágenes estén en el dominio de F, que es lo mismo de acá. Voy a evaluar alfa en F, entonces quiero que las imágenes de alfa estén en omega. Listo, entonces, sea F un campo escalar, sea alfa una trayectoria, tal que las imágenes de alfa están contenidas en el dominio de F. Vamos. Sea alfa derivable. Esto es una trayectoria que está definida en los reales, entonces derivable es suficiente, ¿no? Ya. Sea alfa derivable en T, elemento de I, y F diferenciable, miren, a esto me refería, diferenciable en alfa de T, entonces F compuesto por alfa es derivable en T. Esa es la regla de la cadena. Y se tiene lo siguiente. Que la composición F con alfa derivada es igual a derivada del primero, es decir, la derivada de F, evaluada evaluada en el segundo, ¿no es cierto?, que sería alfa de T, por la derivada del segundo, que sería alfa prima de T. Y ahí está la regla de la cadena, tal como ustedes le conocen. ¿Por qué dice? Miren ustedes que alfa es derivable porque es una trayectoria, F es diferenciable, es un campo, y de nuevo, F compuesta por alfa es derivable. Analicemos esto. Si ustedes tienen F de Rn en R y tienen alfa desde los reales hasta Rn, si se cumple esto, miren ustedes que F compuesto por alfa les va a quedar un campo desde los reales, perdón, una función desde los reales hasta los reales. Es decir, F compuesto por alfa es una función escalar. Es por eso que para F compuesta por alfa hablo de derivabilidad, que en este caso es lo mismo que diferenciabilidad. Para el campo F, ahora sí estoy hablando de diferenciabilidad. Ahora, ¿por qué digo que F es diferenciable?
Porque acá me interesa que para que se cumpla esto, existe el gradiente. Si existe el gradiente, o sea, si es diferenciable, entonces existe el gradiente. Ahora, una de las cosas que siempre insisto en la regla de la cadena. En la regla de la cadena, en caso de no existir el gradiente, no quiere decir que esta derivada de acá no existe. En caso de no existir esta derivada, no quiere decir que esta derivada del lado izquierdo no existe. Si alguno de estos dos no existe, simplemente no se puede aplicar la regla de la cadena. Nada más. Puede ser que estos no existan, pero que la derivada de la composición sí exista. ¿Ya? Entonces, la existencia de estas dos derivadas, que es el gradiente y la derivada de alfa, la existencia de esas dos derivadas, lo único que me garantizan es que se pueda aplicar la regla de la cadena. Si uno de estos no existe, entonces simplemente no puedo aplicar la regla de la cadena. Y alguien me preguntará, profe, y en ese caso, ¿cómo calculo esta derivada? Tal como indica aquí. Primero la composición y luego la derivada. Hagamos un ejemplo facilito de esto. Que no siempre es tan fácil. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejemplo donde probablemente este cálculo de acá sea más fácil que el cálculo de acá. Hay veces que esta composición y esta derivada se complican un poquito. Y resolver el lado derecho resulta más fácil. ¿Sí? Veamos ahora un ejemplo. Cojamos f que va desde R2 hasta R. Desde XY hasta X por E a la Y. Y cojamos alfa, que va desde I hasta R2. Desde T hasta... déjenme pensar. Ya, y pongamos aquí T cuadrado y 1 sobre T al cuadrado. Listo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular, ¿no es cierto? Plantear la regla de la cadena y decir, bueno, aquí ya, veamos, F compuesto por alfa, prima en T, T no podrá ser 0, ¿no? ¿Sí? Por esto de aquí, pero bueno, por eso digo aquí un intervalo I, donde T no es 0, y es imposible que Y en la composición se haga 0. Aquí también deberíamos poner no R2, sino más bien omega de R2 en R. Ahora sí, porque aquí vamos a tener problema con el logaritmo natural de 0. Con el valor absoluto no tenemos problema para números negativos, pero sí para 0. Por eso pongo aquí omega. Que ustedes entenderán que omega le está sacando a y igual a 0. ¿Listo? Y vamos a resolver esto con el gradiente de f evaluado en alfa de t punto alfa prima de t. Veamos, entonces, primero voy a sacar el gradiente de f en cualquier punto xy, que es igual. El gradiente de f son las derivadas de x y de y. La derivada de esto con respecto a x me queda el logaritmo natural de y. ¿Cómo? Ahora, no se olviden, el gradiente, ¿qué es el gradiente? Es un vector de derivadas parciales.
Cuando derivo esto con respecto a x, y se mantiene constante. Cuando derivo esto con respecto a y, x se mantiene constante, entonces me queda x. Y la derivada del logaritmo natural es justamente 1 sobre y. ¿Ya? Ahora, el gradiente no está evaluado en xy, el gradiente está evaluado en alfa. Entonces voy a decir, el gradiente de f evaluado en alfa de t es igual al gradiente de f evaluado. ¿Qué es alfa de t? Es t cuadrado, 1 sobre t cuadrado. ¿Qué quiere decir? Miren, este gradiente está evaluado en xy, pero ahora quiero el gradiente evaluado en alfa. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya saben, ¿no es cierto?, la composición de funciones. Quiere decir que donde nos encontremos x, ponemos t cuadrado, y donde nos encontremos y, ponemos 1 sobre t cuadrado. Y esto es igual al logaritmo natural de 1 sobre t cuadrado, x para y nos da t cuarta. Y ahí tienen ustedes el gradiente, ¿sí? El gradiente de f en alfa. Y para terminar, alfa prima de t es igual. ¿Cómo derivan una trayectoria? Componente a componente. La derivada de t cuadrado, 2t. La derivada de 1 sobre t cuadrado, menos 2 sobre t al cubo. Listo, por favor copien hasta ahí para ir terminando el ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a decir, finalmente, el gradiente de f evaluado en alfa de t punto alfa prima de t es igual. ¿Cuál es el gradiente? Teníamos logaritmo natural de 1 sobre t al cuadrado. Alguien me dirá, ¿por qué desapareció de aquí el valor absoluto? Porque 1 sobre t cuadrado de ley es positivo. Entonces, como es positivo, desaparece el valor absoluto. Entonces, logaritmo natural de 1 sobre t cuadrado, t cuarta, producto punto, 2t, menos 2 sobre t al cubo. Y esto nos queda 2t logaritmo natural de 1 sobre t al cuadrado menos 2t. Y ahí tienen ustedes la derivada de f compuesta por alfa aplicando la regla de la cadena. Es decir, gradiente del primero en el segundo por la derivada del segundo. La otra forma en la que ustedes podrían hacer esto es realizar la composición f con alfa. La composición f con alfa va desde i hasta r. Va desde t hasta, en lugar de x, t cuadrado, y en lugar del logaritmo natural de 1 sobre t al cuadrado. Y simplemente podrían derivar esto con respecto a t. Esto ya les queda a ustedes, ¿no? Aquí tienen un producto de funciones, deriven este con respecto a t, le multiplican por este, mantienen este de acá y derivan este con respecto a t. Pero miren, si derivan este con respecto a t, ¿qué les queda? 2t por el logaritmo natural, que es lo mismo que ya tienen aquí, miren, 2t por el logaritmo natural. Aquí no se hagan bolas con esto nomás.
Ya, esa parte no voy a hacer. Ustedes pueden derivar esto con respecto a t y tendrá que salirles justamente lo que está acá. ¿Cuál es más fácil? No sé, pero al menos este de acá, de la derecha, no estuvo difícil, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos valores salen directos, esto sale directo y este producto es sencillo. Acá tendrán que tener cuidado con la derivada del logaritmo natural. Nada más, pero de ahí les va a salir exactamente esto. Listo, chicos. Eso con la regla de la cadena. ¿Sí? Copien 30 segunditos y seguimos. Listo. Ahora vamos a ver, y tiene cierta relación con la regla de la cadena. Vamos nosotros a ver la derivada de un campo a lo largo de una curva. Antes de definir esto, o más bien de darles la fórmula de esto, les voy a hacer aquí un gráfico. Pensemos que nosotros tenemos acá una montaña, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un campo F que va desde R2 hasta R. ¿Qué quiere decir? Que a cada elemento, a cada par ordenado le corresponde una altura h, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos una trayectoria que va desde los reales hasta R2. Entonces, alfa que va desde los reales hasta R2. Es decir, recuerden ustedes que la trayectoria se grafica justamente en R2 y obtienen por acá una curva. ¿Sí? Hasta ahí, ¿no es cierto? Un campo cuyo gráfico está aquí en rojo, una trayectoria cuyo gráfico está aquí en verde. Ahora, sobre esta curva verde, voy a sacar las imágenes en el campo. Es decir, miren lo siguiente. Por aquí tengo un punto T, que al pasar por alfa me sale un par ordenado, que aquí es alfa de T. Y a este punto le evalúo en F, porque en F puedo evaluar pares ordenados. Y me sale aquí una altura F de alfa de T. Y llego hasta acá. Si hago lo mismo con todos los puntos, qué sé yo, me sale algo así. Es decir, a cada uno de estos puntitos de la forma alfa de t, porque, insisto, aquí tengo t, pasa por alfa, nos da pares ordenados y a esos pares ordenados les evalúo en alfa y me da f de alfa de t y me van saliendo estos puntitos de acá arriba, ¿no? Ya. Entonces pensemos algún rato, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahí una montaña y construimos esta carretera verde de acá arriba. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, en esa carretera me interesa saber todo está ahí un poquito cerca. F de alfa de t, ¿no? Ya.
Listo. Yo les digo, bueno, no me interesa cómo cambia la montaña, es decir, no me interesa si tiene una pendiente muy inclinada, no me interesa si tiene una pendiente así, no me interesa si sube, no me interesa si la montaña baja. Pero sí me interesa saber cómo varía la montaña sobre esta carretera. Porque por ahí voy a ir, no voy a ir por acá, no voy a ir por acá, sino que voy a ir por la carretera. Entonces mi pregunta es, ¿cómo varía la montaña a lo largo de esa carretera? Cuando decimos a lo largo de la carretera, aparece un detalle. La carretera o esta curva más bien, esta curva no tiene dirección, pues ¿cómo puedo saber? Pero la dirección de una curva se entiende que es alfa prima de t. Esa es la dirección. Claro, si yo pongo una curva y les digo, chicos, la dirección de la curva, ustedes van a decir, pero una curva no tiene dirección. Una curva en cada punto tiene dirección tangente. ¿Ya? Entonces, cuando yo hable de la dirección de una curva, estoy hablando, o hable más que la dirección, a lo largo de una curva, ¿sí? O con respecto a una curva, estoy hablando de la tangente. ¿Ya? Entonces, a mí no me interesa cómo varía la montaña, sino a mí me interesa cómo varía la altura a través de esta carretera. Entonces, ¿en dónde hago el análisis? Obviamente en este puntito. Y a lo largo de la carretera quiere decir alfa prima de t. Entonces, lo que yo quiero saber básicamente es cómo varía la carretera desde el punto alfa de t con respecto a la carretera mismo, que quiere decir alfa prima de t. Entonces, ¿cómo entiendo esto? La variación de la carretera, perdón, la variación del campo en un punto de la curva a lo largo de la curva, es decir, moviéndonos por la curva. ¿Cómo entiendo? ¿Cómo nos movemos por una curva? De forma tangencial. En este punto la curva se está moviendo así, en este punto se está moviendo así, en este punto se está moviendo así. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una curva, nuestro movimiento es siempre tangencial a la curva. Miren ustedes que esto, justamente, ¿qué es la variación de f en un punto de la curva a lo largo de la curva? Esto es el gradiente de f evaluado en el punto, producto punto, el vector. Y esto es justamente, miren ustedes, la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces vamos a decir sea f, un campo que va desde omega de Rn en R, sea alfa, una trayectoria que va desde I hasta Rn, con A, elemento de omega, existe un T, elemento de I, tal que alfa evaluado en T es igual a A. Veamos, tengo un campo, que es el campo F, que acá está dibujado en rojo. Tengo una trayectoria, que es la que está acá dibujado en verde. Tengo un punto A, elemento de omega, entonces este también es el punto A. ¿No? Y dice, existe un T, tal que al pasarle por alfa, es decir, alfa de t, me lleva justamente al punto A. Entonces aquí alfa de t me lleva al punto A. Ahora sí. La derivada de f en a lo largo de alfa se define por f', la variación de f en un punto de la curva a lo largo de la curva es igual al gradiente de f evaluado en alfa de t punto alfa prima de t. Justamente esto es la derivada, ¿no es cierto? El gradiente en el punto por el vector. Y miren ustedes que esto es igual a f compuesto por alfa prima. Entonces miren que la regla de la cadena, ¿sí? Una aplicación de la regla de la cadena es justamente la derivada a lo largo de una curva.
¿sí? Entonces ya no me preocupa f, o sea, ya no me preocupa todo el campo rojo, sino que me preocupa solamente esta liñita verde. ¿Cómo varía esta liñita verde? ¿Y quién es esa liñita verde? F compuesta por alfa. Entonces pueden verle como f compuesta por alfa la derivada, o pueden verle como la variación de f a lo largo de la curva. Listo, ahora se van a encontrar con una expresión también. Esto es, ¿no es cierto?, la derivada de f a lo largo de una curva, o a lo largo de una trayectoria, como ustedes quieran, o a lo largo de una curva definida por la trayectoria alfa, como ustedes quieran. Pero también pueden encontrarse con la derivada de f en dirección de una curva. Cuando dice en dirección de una curva, entonces ustedes tienen f' en alfa de t. ¿Y cuál es la dirección de una curva? Alfa' de t, pero normado. Listo. Copien eso y hagamos un ejemplo. Listo. Hagamos un ejemplo de esto. ¿Sí? Pues algo sencillo, ¿no? Determinar la derivada de f algo sencillo. ¿Ya? Determinar la derivada de f en un punto, se me ocurre en el punto 2, 3, o bueno, tal vez cambio este 2, 3 a lo largo de alfa, que va a ir desde los reales hasta R2, desde T hasta T, el seno de T. Déjenme pensar un ratito, espérense un ratito. No. Ya, vamos a hacer esto en el punto
0,1. Listo. ¿Ya? Determinar la derivada de f en 0,1 a lo largo de la trayectoria alfa. Listo. Entonces, miren ustedes. Resolvamos esto. Primero, sabemos que la derivada, o sea, queremos calcular, ¿no es cierto? Se quiere calcular la derivada la derivada de f en el punto 0,1 a lo largo de alfa. Y alguien dirá, bueno, ¿y de dónde me saco alfa prima? Porque alfa prima tendré que evaluarla en t, ¿no? En cierto t, pero ¿de dónde me saco este t? Acá este ya no me genera problema, este ya está. Pero este de aquí hay que ver. Entonces digo, esta derivada, más o menos lo que hacían cuando hacíamos una pausa aquí, cuando hacían límites por trayectorias, ¿no es cierto? Decíamos, asegurémonos que la trayectoria pase por el punto. Y les decía, lo primerito que tienen que hacer es encontrar un t sub 0 que nos lleve al punto de interés. Lo mismo acá. Ya van a ver. Esta derivada tiene la forma. Esta derivada tiene la forma f' alfa de t, alfa prima de t. Entonces, y aquí viene esto, mire. Entonces, se busca t tal que alfa de t sea igual a 0,1. Lo mismo que hacían en límites por una trayectoria. Es decir, verificamos que realmente la trayectoria pase por ese punto. Imagínense que ustedes quieran sacar el límite, la derivada a lo largo de una curva en este punto y que la curva vaya por acá. No tiene sentido, pues tendrán que asegurarse que la curva realmente pasa por este punto. Y cuando hacen límites, exactamente lo mismo. ¿Cómo van a calcular el límite acá con una curva que pasa por acá? Tendrán que asegurarse que la curva pasa por ese punto. ¿Ya? Entonces, aquí pongamos de aquí, t es igual a 0. Miren ustedes que si t es 0, este punto se hace 0 y coseno de 0 se hace 1. Y ya tiene el punto de aquí t0. ¿Ya? Yo podría haberles dado de entrada y decirles, determinar la derivada de f a lo largo de alfa para t igual a 0. Pero no les di este dato de t y este dato es importantísimo. Entonces aquí, en la definición de derivada de un campo, voy a decir, existe un t tal que alfa de t es igual a A. Es decir, este t es importantísimo, porque miren que ese t utilizamos en la definición, pues. Y de hecho, si quieren, cambien la definición un poquito y pongan sea f tal que existe un t sub 0, tal que alfa evaluado en t sub 0 nos lleve a, y la derivada se define por alfa de t sub 0 con alfa prima de t sub 0. Y todo esto se trabaja en t sub 0. Entonces, este valor de t sub 0 es importantísimo. ¿Ya? Entonces, yo en lugar de darles en este ejemplo y decirles determinar la derivada de f a lo largo de alfa para t igual a 0, es decir, para t sub 0 igual a 0, no les di t sub 0, pero les di a. Entonces podrían aquí poner, si quieren, en a igual 0,1 a lo largo de alfa. Entonces, si yo les doy t sub 0, ya está todo facilito. Si no les doy t sub 0, entonces ustedes hacen t sub 0. Entonces se busca t sub 0 tal que alfa evaluado en t sub 0 nos dé 0,1, de donde t sub 0 es igual a 0. Ya, entonces ahora sí. De aquí vamos a decir.
de aquí. Nosotros tenemos alfa de t, que es igual, ¿cuánto es alfa de t? T coseno de t. T. Ay, bueno. Déjenme pensar, creo que ese 0,1 no me conviene mucho. Bueno, no importa. De aquí, alfa de t es igual a t coseno de t. Alfa prima de t es igual a 1 menos seno de t. Y se tiene alfa de 0. Miren ustedes que aparece en alfa de 0. 0,1. Y en alfa prima de 0 tenemos 1,0. Y se quiere calcular la derivada de f en alfa de 0 con respecto al vector 1, 0. Y esto es igual al gradiente de f en 0, 1, producto punto 1, 0. Y esto es igual. Rapidito. Calculen, chicos, el gradiente de f en el punto 0, 1. Igual. Deriven esto con respecto a x. Evalúen en 0, 1, que creo que nos va a dar 0, 0. Déjenme ver. A ver, veamos primero la derivada. El gradiente de f en cualquier punto x, y. Vamos a ver, la derivada de esto con respecto a x me queda y cuadrado, ¿no es cierto? La derivada de x es 1, la derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de y es 2x, y. Esto evaluado en 0,1 nos queda. Si x vale 0, esto se hace 1, y como y vale 1, esto se hace 2. Y aquí como x vale 0, esto se hace 0. Y nos queda, miren ustedes, 2,0.1,0 y esto es igual a 2. ¿Sí? Copien, por favor. Y con eso termine el ejemplo. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, la derivada de f a lo largo de alfa en el punto 0,1. Y si no les gusta así, tienen la derivada de f a lo largo de alfa para t igual a 0. Que este dato no les di, pero este dato ustedes pueden sacar de aquí. Insisto, cuando hagan derivada a lo largo de una curva, importante saber el valor de este t, ¿no? Listo. Ahora, en este caso, miren, yo les decía, si digo con respecto o sea, si digo en dirección de una curva, tendrán que asegurarse que este es unitario. En este caso ya nos quedó este unitario. Pero si no sería unitario y les queda, qué sé yo, f', 0,1, 2, 3,4, tendrán que dividir para 5. Ahí sí, este es unitario. Entonces, cuando diga en dirección de una curva, asegúrense que este vector tangencial es unitario. Nada más. De ahí, lo mismo. Vamos a ver unas ideas finales, ¿sí? Y una aplicación final para acabar justamente este resumen. Vamos a ver unas proposiciones donde nos dejan algunas ideas sobre el gradiente. Proposiciones. Primero quiero recordarles a ustedes algo. Si ustedes ven una montaña desde arriba, ustedes ven aquí la cumbre
Y aquí alrededor ven un nivel que es más alto, pero, o sea, más bajo más bien. Acá otro nivel que está más abajo. Acá otro nivel que está más abajo. Y así sucesivamente. Qué sé yo, la cumbre está a 100 metros. Después bajan a 80, 60, 40, 10, por ejemplo, ¿ya? De ahí la altura va bajando. Si no les gusta esta idea de conjuntos de nivel con la altura de una montaña, pueden pensar que estos conjuntos de nivel son temperatura. Entonces, en el medio tienen un foco de calor que está a 100 y claro, mientras se van alejando del foco de calor, la temperatura va disminuyendo. El ejemplo que ustedes quieran, o alturas o temperatura, o lo que ustedes quieran. O la profundidad de un lago. Entonces aquí es más profundo, acá ya no tanto, acá no tanto. Entonces este 100 puede ser la profundidad. En el medio tiene una profundidad de 100, más afuera tiene una profundidad de 80 y así la profundidad cada vez va disminuyendo. Como ustedes quieran verle, esto es un conjunto, estos son conjuntos de nivel. Ahora miren ustedes. Si yo estoy en el punto A, miren ustedes que si me muevo hacia acá, tal vez no varía nada, no, de hecho no varía nada la altura, sigo en 10. Si me muevo hacia acá, algún rato llegaré a la altura de 40, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿hacia dónde va a estar la pendiente más inclinada desde el punto A? Fácil, desde el punto A, la pendiente más inclinada está justamente, la pendiente más inclinada está en dirección del vector gradiente del campo en A. Esto ya hemos estudiado, eso dije al inicio de la clase, les dije, esta es una de las ideas más importantes que deberíamos llevarnos. Es decir, desde el punto A voy a escalar la pendiente más pronunciada o voy a acercarme de manera más rápido al 100 o voy a identificar un crecimiento de altura más pronunciado si me muevo en dirección del gradiente de A. Esto desde el punto de vista del gradiente. Ahora, geométricamente, si ustedes tienen aquí una curva y acá tienen otra, geométricamente para pasar más rápido de una curva a otra, yo tendré que moverme de manera perpendicular a estas curvas. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo se puede ser perpendicular a una curva? Fácil. Cuando yo hablo de perpendicularidad a una curva, realmente me estoy refiriendo a la perpendicularidad a la tangente. Entonces, esta curva verde, aquí tiene una tangente azul, y cuando digo que es que busco una recta perpendicular a la curva verde, realmente me refiero a una recta que es perpendicular a la tangente. Lo mismo acá, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, acá ya sé de qué manera voy a escalar más rápido, es decir, ¿cómo voy a subir más rápido de nivel desde A si me muevo en dirección del vector gradiente? Eso por algunas ideas del vector gradiente, ¿sí? Entonces estoy en un punto cuya altura es 10. ¿En qué dirección deberé moverme para subir la altura más rápido? Fácil, en dirección del vector gradiente. Ahora, geométricamente estoy en un punto A en una curva y quiero pasar lo más rápido posible a la siguiente curva. Entonces, si me voy por aquí, miren, este es el camino más corto. Si me voy por acá, será un camino más largo. Si me voy por acá, un camino más largo. Y justamente el camino más corto es el camino perpendicular. Entonces, aquí podemos nosotros sacar nuestra primera conclusión. Y decimos, sea F un campo que va desde Rn, en este caso R2, hasta R, y C, una de sus curvas de nivel. Listo. Voy a decir la primera idea. Para mí, de las más importantes. El gradiente de F es normal a su conjunto de nivel.
Y aquí está la relación que sacamos. Insisto, estoy aquí en conjuntos de nivel que representan la altura. Quiero, desde el punto A, escalar de la forma más rápida. ¿Cuál es la forma más rápida de escalar? En dirección del gradiente. Por otro lado, geométricamente, ¿cómo paso más rápida de una curva a otro? Paso más rápido moviéndome por la recta perpendicular. Si me muevo por esta recta, me demoraré más en subir de nivel. Si me voy por acá, me demoraré más en subir de nivel. Definitivamente, la recta perpendicular o el camino perpendicular es el que me permite escalar más rápido. Pero además, yo sé que la escalada más rápido ocurre en dirección del vector gradiente. Entonces resulta que el vector gradiente ha sido ortogonal a los conjuntos de nivel. Esta idea bastante importante. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿No? No hay preguntas, ¿no? Entonces, ¿de dónde me saco la idea de que el gradiente es normal? De acá. La forma más rápida de escalar es el gradiente. La forma más rápida de escalar es la perpendicular. Conclusión, el gradiente es perpendicular a los conjuntos de nivel. Esta idea importante. Ahora veamos. Ustedes díganme esto de aquí. ¿Cuánto creen que es la derivada o la variación de f a lo largo de C es? Es decir, si ustedes están en el punto A y tratan de moverse a lo largo de esta curva de nivel, es decir, tratan de moverse un poquito hacia acá, ¿qué variación creen que van a experimentar en este caso? Están en el punto A y tratan de moverse por la curva de nivel. ¿Qué variación creen que van a experimentar? Les doy. A ver, chicos, están en el punto A y quieren saber cuánto varía el campo si se mueven hacia acá. Es decir, se mueven en el conjunto de nivel 10. Díganme ustedes, ¿qué variación creen que va a experimentar el campo si se tratan de mover hacia acá? Ninguna, profe. O sea, en números, ¿cuánto es eso? En valor, ¿cuánto es ninguna? Está bien la Cero. respuesta. 0. Claro, pues, si estoy en un punto de altura 10 y me muevo por un conjunto de nivel de altura 10, es decir, si estoy en este punto de altura 10 y me muevo un poquito hacia acá y sigo altura 10, ¿cuál ha sido la variación del campo? Nada, pues, 0. ¿Sí? Listo, entonces la derivada de f a lo largo de la curva de nivel es 0. ¿Tienen problemas con conjuntos de nivel? Por favor, revisen lo que es conjunto de nivel. ¿Qué quiere decir conjunto de nivel 10? Que la altura que le corresponde a este punto es 10, la altura que le corresponde a este punto es 10, la altura que le corresponde a este punto es 10. Entonces, todos estos puntos, como su imagen es 10, todos esos puntos forman el conjunto de nivel 10. Entonces, si yo estoy en un punto de altura 10 y trato de moverme por un conjunto de nivel de altura 10, es decir, donde todos los puntos están a altura 10, el campo no va a experimentar ninguna variación, 0. Listo. Ahora, y nosotros algo que ya sabemos es que la derivada de f
la derivada direccional de f tiene su valor máximo ¿ya? Nosotros ya sabemos. ¿Cuándo la derivada tiene su valor máximo? ¿En qué dirección? En dirección del gradiente. Y el gradiente que es normal a c. Entonces, la derivada direccional tiene su valor máximo en dirección normal a c. Pero recuerden que la derivada direccional tiene su valor máximo en dirección del gradiente. Pero el gradiente es normal a c. Entonces, en lugar de decir en dirección del gradiente, digo en dirección normal a c. Da lo mismo. Entonces, ustedes desde A, ¿cómo experimentan el crecimiento más rápido? De forma ortogonal a los conjuntos de nivel, que es justo lo que estoy indicando acá. Y en cambio, de manera tangencial, es decir, en dirección del conjunto de nivel, la variación es cero. Entonces, de forma perpendicular a los conjuntos de nivel, tengo el crecimiento más rápido. De forma tangencial o en dirección de los conjuntos de nivel, no tengo variación. ¿Ya? Copien eso, por favor. Y los últimos 15 minutos me dedico a hacer justamente una aplicación de esto. Es decir, con esta idea voy a hacer una aplicación bastante importante. El gradiente de f es normal a los conjuntos de nivel. Esa es la idea que debemos sacar de esta parte que está subrayada. Miren ustedes que aquí el gradiente es ortogonal a este conjunto de nivel, es ortogonal a este conjunto de nivel y será ortogonal a este conjunto de nivel. ¿Ya? Listo. Entonces voy a hacer aquí una aplicación, que es plano tangente a una superficie. Entonces nosotros vamos a decir, voy a plantear el problema y luego vemos cómo solucionamos. Se busca la ecuación del plano tangente a la superficie cuya ecuación es cierta función de x y z igual a 0. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación de una esfera? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, por ejemplo. Entonces, menos 1 igual a 0. ¿Cuál es la ecuación de un paraboloide? Z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces podrían escribir z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Entonces miren esto, esta es la ecuación de una esfera. Miren ustedes que el lado izquierdo depende de x, de y, de z. Esta es la ecuación de un paraboloide. Miren ustedes que el lado izquierdo es una ecuación de x, y, z. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ustedes van a GeoGebra. Qué sé yo, ponen xy más z igual a 1. Miren ustedes que, o bueno, si quieren pongan menos 1 igual a 0. ¿Ya? Miren ustedes que lo que tienen aquí es una superficie, ¿no? Entonces miren la ecuación de la superficie. Al lado izquierdo ustedes tienen una función que depende de x, de y, de z. ¿Ya? Entonces se busca la ecuación del plano tangente a la superficie cuya ecuación es esta de aquí en el punto x sub 0
y sub 0, z sub 0. Claro, ustedes tienen por aquí una superficie y les digo, chicos, saquen el plano tangente a esta superficie. Lo primero que ustedes deberán decirme, ¿pero en dónde? Aquí van a tener ustedes un plano tangente. Acá ustedes van a tener otro plano tangente. Entonces, obviamente, hay que indicar en dónde queremos el plano tangente. Listo, ese es el problema. Tengo la ecuación de una superficie y quiero hallar la ecuación del plano tangente a esa superficie en este punto, que obviamente este punto pertenece a la superficie. Sería ilógico tener una superficie y decir, quiero el plano tangente en este punto. Pero tangente a la superficie debería ser un punto de la superficie. Listo, entonces, ¿cómo voy a solucionar esto? Entonces, fácil, miren. Se define el campo F mayúscula, que va a ir desde R3 hasta R, que depende de X, de Y y de Z, y le vamos a poner acá F de X y Z. Es decir, este lado de la ecuación. De tal forma que su conjunto de nivel L sub 0 de F es el conjunto formado por todas las tripletas ordenadas, tales que su imagen sea igual a 0. Y miren que justamente las tripletas ordenadas que cumplen con esto, ¿qué creen que forman? Forman una superficie. Miren que justo lo que está aquí, F es igual a 0, es lo que tienen acá, F igual a 0. Entonces, miren, se define F de esta forma, de tal manera que su conjunto de nivel 0 es la superficie. ¿Sí? Entonces, esta superficie que nosotros estamos hablando aquí, resulta que ha sido un conjunto de nivel de este campo. ¿Sí? Entonces, la superficie es una superficie de nivel de F. Así, el gradiente de F es normal a la superficie. Entonces, miren, si ustedes tienen aquí una superficie y quieren aquí un plano tangente, resulta que el vector normal a la superficie también es normal al plano tangente. Entonces voy a decir así, el gradiente de F es normal a la superficie y también es normal al plano tangente. Listo, ¿qué necesito yo para definir un plano? En general, para definir un plano necesito punto y vector normal al plano. El punto ya está aquí. ¿No es cierto? Dice, se busca la ecuación, o sea, buscamos el plano tangente a la superficie cuya ecuación es esta en este punto. Es decir, el punto de tangencia ya tengo. ¿Qué me falta para el plano? El vector normal. Entonces, ¿qué hago? Hago que mi superficie, ¿sí?, se convierte en un conjunto de nivel de este campo. ¿Por qué? Porque yo sé, ¿sí?, yo sé que el gradiente de un campo es normal a sus conjuntos de nivel. Entonces, si la superficie que tengo se convierte en un conjunto de nivel de F, automáticamente el gradiente de F se vuelve normal a su superficie de nivel. Pero si yo ya tengo un vector normal a la superficie, automáticamente también tengo un vector normal al plano tangente. De esta manera, se tiene un punto y un vector normal
del plano tangente. Y ya. Y está acabado el ejercicio. Repito, ustedes tienen la ecuación de una superficie, construyen un campo donde ponen a este lado la función que depende de x y z. De esa forma, si ustedes le sacan el conjunto de nivel 0 a este campo f mayúscula, les queda justamente, miren, la ecuación de la superficie. De esta manera, la superficie en cuestión resulta que es un conjunto de nivel del campo F. ¿Qué quiere decir que nuestra superficie es un conjunto de nivel del campo F? Que el gradiente del campo F es normal a la superficie. Y automáticamente el rato que el gradiente de este campo F es normal a la superficie, también es normal al plano. Entonces ya tienen un punto del plano y un vector normal del plano. Y con estos dos datos ustedes ya pueden determinar. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Vamos a hacer un ejemplo. Tal vez me voy a pasar un minutito, aunque no creo. Si tienen que desconectarse, se desconectan, pero si no, les pido su tiempo un poquito más. A ver, ejemplo. Dada la ecuación, o sea, se tiene una superficie cuya ecuación es xy más x más yz igual a menos 1, pongamos, bueno, pongamos aquí y cuadrado, x cuadrado, menos 1 igual a 0. Determinar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto uno, 2, déjenme pensar un ratito. Menos 2. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, ya tenemos el punto del plano. Lo que nos falta es un vector normal al plano. Entonces, definimos el campo F, que va desde R3 hasta R, que depende de x, y, z, hasta xy cuadrado más x cuadrado más yz menos 1. De tal forma que el conjunto de nivel de F, ese conjunto de nivel 0, está formado por todas las tripletas de x, y, z, tal que su imagen sea igual a 0. Miren que aquí tienen ustedes justamente la superficie, ¿no? De esta manera, la superficie es un conjunto de nivel de F. ¿Ya? Como la superficie es un conjunto de nivel, entonces el gradiente de F es ortogonal a la superficie y el gradiente de F es normal al plano. Listo. Entonces ahora sí. De aquí, veamos el gradiente de F en cualquier punto x, y, z.
El gradiente de f en cualquier punto x, y, z son las derivadas parciales de esto. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x? Esto derivada con respecto a x me queda y cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Cómo? Vamos a derivar con respecto a y. La derivada de y es 2y. Entonces me queda 2xy, que sería la derivada de esto. Aquí la derivada es 0 y la derivada aquí es z. Y finalmente la derivada con respecto a z es y. Se tiene entonces que el vector normal es igual al gradiente de f, pero evaluado en el punto 1, 2, menos 2, 1, 2, menos 2, y este es el vector 2 al cuadrado 4, que sería la segunda componente al cuadrado, que sería 2 al cuadrado 4, más 2 sería 6. Después tengo el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 2, 4, menos 2 sería 2, y finalmente y, que es 2. Este es el vector normal, se tiene entonces el vector normal, y el punto P, que es igual a 1, 2, menos 2. Y con estos dos datos nosotros ya podemos hallar la ecuación del plano, ¿no es cierto? Y decimos, la ecuación del plano es este vector, ¿no es cierto?, multiplicado por x, y, z, que sería 6x más 2y más 2z, igual el producto de estos dos. 6 por 1, 6. 2 por 2, 4 y 6, 10. Menos 4, 6. Vamos a dividir todo esto para 2 y nos queda 3x más y más z igual a 3. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes entonces la ecuación del plano tangente. Para terminar, hagamos este gráfico. Normalmente, GeoGebra no me dibuja si le pongo la ecuación de esta manera. XY cuadrado más X cuadrado, X, Y al cuadrado, más X al cuadrado, más YZ, menos 1 igual a 0. Miren ustedes que no me grafica. Pero sí me grafica si yo despejo de ahí. Z es igual. Veamos. ¿Igual a cuánto? A 1 menos XY cuadrado menos X al cuadrado, y esto dividido para Y. ¿Ya? Eso sí me dibuja, miren. Me ha tocado despejar Z. ¿Qué punto habíamos dicho nosotros? Habíamos cogido el punto 1, 2, menos 2. Y este es un punto que justamente está ahí en la superficie, ¿no? Aunque no parece que está. A ver. Ah, es que es menos 2. Gracias. Menos 2. Ahí sí. Ahí sí tenemos el punto en la superficie. Y finalmente la ecuación del plano es 3x más y más z igual a 3. Y ustedes tienen ahí, miren, justamente el plano, si ustedes le ven de lado, el plano es tangente, ¿no? Ahí tendrán que irle rotando, pero más o menos ustedes pueden ver que ahí hay un plano, miren de lado, ¿no es cierto? Por acá, por ahí tal vez, por acá, bueno, ahí tendrán que ver desde qué punto pueden darse cuenta que este plano es un plano tangente. ¿Listo? Entonces ahí tienen, ¿no es cierto? Miren, tienen la ecuación del plano, de la superficie, plantean un campo F mayúscula, del cual sacan un conjunto de nivel que resulta que es la superficie, entonces el gradiente del campo es ortogonal a sus conjuntos de nivel. En este caso también es perpendicular al plano tangente. Con esa información sacan el vector normal, como ya conocen el punto, pueden sacar ustedes la ecuación del plano. Listo, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.
Bueno, el día jueves hablamos sobre el examen. El examen es el próximo miércoles en la noche. Es el último día que les puedo tomar el examen, ya que hasta el martes puedo yo pasar notas. Hasta el jueves, perdón. Entonces, por favor, no nos saltemos esa evaluación, ¿sí? Nos vemos el día jueves, chicos, y ahí conversamos cualquier cosa, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, una buena semana, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, profe. A ustedes, gracias, Hasta luego y chicos. gracias, Hasta profe. luego, chao, Gracias, chicos. Hasta profe. luego. Gracias, profe. Chao, chicos, gracias.